Era una mañana sofocante en la Ciudad de México. El cielo, cubierto de nubes pesadas, parecía anunciar una tormenta, pero en medio de aquel paisaje gris, la vieja iglesia de San Miguel se mantenía imponente, fría, rígida, intocada por el bullicio frenético de la ciudad que la rodeaba. Frente a las puertas de hierro, un pequeño grupo de personas sin hogar se aglomeraba, extendiendo las manos en súplica. Entre ellos, una niña de cabello enmarañado y pies descalzos sostenía una flor marchita, el último vestigio de algo bello en sus pequeñas manos. La campana de la iglesia sonó seca, cortando el denso aire, y entonces apareció él, el padre Ernesto. Rostro severo, sotana impecable, mirada que mezclaba desprecio e impaciencia. Sin dudarlo, avanzó hacia el grupo, alejándolos con palabras duras y gestos bruscos. «Aquí no es lugar para mendigos». Su voz resonó, más fuerte que la campana. La pequeña, sin comprender, simplemente extendió la flor hacia él. Un gesto sencillo, casi ingenuo, como quien ofrece todo lo que posee. El padre Ernesto se detuvo. Su mirada descendió hasta la flor marchita, y entonces, en un impulso frío, apartó bruscamente la mano de la niña. La flor cayó al suelo, aplastada bajo el peso de sus pasos apresurados, pero antes de entrar a la iglesia, algo lo hizo mirar hacia atrás. La niña seguía allí, inmóvil, sosteniendo el vacío, con unos ojos tan puros que parecían atravesar todas las armaduras que él había construido alrededor de su propio corazón. Fue solo un segundo que trató de olvidar, pero el destino ese día ya había decidido. Esa pequeña flor caída germinaría donde nadie lo esperaba, y transformaría todo. En los días que siguieron, el padre Ernesto trató de mantener su rutina inquebrantable. Misas celebradas con precisión, sermones impecables, oraciones dichas con palabras correctas, pero con un corazón distante. Esa ciudad grande, caótica, golpeaba las puertas de la iglesia como olas contra una roca, y para él era un deber mantener las puertas cerradas, preservar lo sagrado del mundo corrompido. Pero había algo que lo inquietaba. Cada mañana, al abrir los portones de la iglesia, ella estaba allí, la niña de pies descalzos, sentada en el mismo escalón, sosteniendo otra flor, esta vez aún más marchita, casi muerta, pero ofrecida con la misma tímida sonrisa. El padre Ernesto desviaba la mirada, aceleraba el paso, reprendía mentalmente su propia debilidad por notar esos ojos esperanzados, hasta que una tarde sofocante, mientras regresaba de visitar a un feligrés enfermo, la vio nuevamente. Esta vez la niña estaba rodeada por niños mayores en la plaza frente a la iglesia. Se burlaban de ella, le arrancaban la flor y la empujaban. Nadie alrededor parecía importarle. El padre Ernesto dudó. Una batalla silenciosa se libraba dentro de él. «No es mi problema», pensó, endureciendo su corazón como tantas otras veces, pero sus pies no le obedecieron. Sin darse cuenta, ya corría hacia la pequeña conmoción. Gritó con autoridad. Los niños huyeron, dejando a la pequeña tirada en el suelo, con la rodilla raspada y lágrimas discretas en los ojos. El padre Ernesto se arrodilló, incómodo frente a ella. «Levántate», dijo, más brusco de lo que hubiera querido. La niña lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa, dolor y algo más. Algo que en ese momento no supo nombrar: gratitud. Con esfuerzo ella se puso de pie, sosteniendo de nuevo esa flor maltratada, ahora aún más arruinada por el suelo. «Para usted», susurró, extendiéndole la flor. Él se quedó inmóvil. Durante un instante eterno el tiempo pareció detenerse. El murmullo de la ciudad se calló. Los autos cesaron sus bocinazos y solo existía aquella ofrenda silenciosa. El padre Ernesto, sin saber qué hacer, tomó la flor con un gesto seco y la guardó apresuradamente en el bolsillo de su sotana, como quien quiere deshacerse de un peso. Sin decir más, se volvió y entró en la iglesia dejando a la niña sola en la plaza. Pero dentro del bolsillo, el pequeño tallo aplastado parecía arder contra su pecho. Una semilla había sido plantada, y aunque intentara negarlo, él lo sentía. La flor seguía allí, escondida en el bolsillo de la sotana marchita pero imposible de ignorar. Cada vez que su mano rozaba accidentalmente aquel pequeño fardo, un malestar subía por el pecho del padre Ernesto como una oración silenciosa que se negaba a rezar. En los días siguientes, el padre Ernesto vio más veces a la niña, ya no sentada en el escalón de la iglesia, sino deambulando por la plaza, ayudando a otros como ella. Repartía trozos de pan, acomodaba la manta de un anciano dormido en un banco, limpiaba la herida de un perro abandonado con su propia camisa rota. No pedía nada. No lloriqueaba, no suplicaba, solo daba lo poco que tenía. Una mañana, mientras caminaba apurado hacia una reunión parroquial, el padre Ernesto la vio nuevamente.
Esta vez estaba frente a una mujer embarazada, caída en el suelo tras un desmayo, ofreciéndole agua en un vaso agrietado. El padre se detuvo. Observó desde lejos. Uno de los feligreses se acercó, viendo su expresión de sorpresa. «Estos niños viven en la suciedad. Deberían ser alejados, padre», comentó con desprecio, ajustando su rosario como quien espanta un mal presagio. El padre Ernesto apenas asintió mecánicamente, pero por dentro algo le incomodaba. Esa noche, mientras preparaba el sermón, sus recuerdos surgieron como fantasmas no deseados. La infancia sufrida en un pueblito pobre, el hambre escondida tras oraciones, el día en que prometió a sí mismo no depender jamás de la misericordia de nadie. Se había blindado, construyó muros y olvidó. Ahora, esa niña, frágil e insistente como una gota de agua contra una roca, hacía que surgieran grietas en esos muros. La flor marchita seguía allí, en el bolsillo, como recordatorio. Y aunque no quisiera admitirlo, comenzó a cambiar pequeños gestos. Dejó de cerrar con llave la iglesia durante el día. Permitió que las personas sin hogar usaran la fuente trasera para beber agua. Ordenó preparar más sopas en la cocina comunitaria, aunque no supiera exactamente por qué. Se decía a sí mismo que era por deber pastoral, pero en el fondo sabía que era por ella, por esa pequeña vida desconocida que estaba cambiando la suya, y la ciudad, tan indiferente hasta entonces, comenzaba a notarlo. Miradas desconfiadas se mezclaban con sonrisas discretas. Semillas invisibles comenzaban a ser lanzadas al viento, y la tormenta que se anunciaba ya no parecía tan amenazante. La tormenta finalmente había roto el cielo de la ciudad. Relámpagos rasgaban el horizonte como llamas plateadas, y la lluvia caía con una violencia casi desesperada. El viento aullaba entre las rendijas de las ventanas de la iglesia, haciendo que la vieja estructura crujiera como si protestara contra el paso del tiempo. El padre Ernesto bajó apresurado las escaleras de la sacristía, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor de guerra en su pecho. Durante años se había enseñado a sí mismo a ignorar el dolor ajeno, a vestir la sotana como armadura contra cualquier debilidad. Pero aquella noche algo o alguien rompía todas sus defensas. Al llegar al portón, vio una imagen que ya no podía borrar de su mente. Lucía, encogida bajo la tormenta, abrazándose a sí misma, temblando de frío. La ropa mojada se pegaba a su fina piel y su cabello enmarañado caía empapado sobre su rostro. Y aún así, cuando lo vio, sus ojos brillaron con una luz suave. No había reproche en ellos ni resentimiento, solo esperanza. Sin decir palabra, el padre Ernesto abrió el portón. La cadena cayó con un chasquido sordo. «Entra», dijo, la voz más ronca de lo que habría querido. Lucía dudó un segundo, como si no pudiera creerlo. Luego, arrastrando su pequeño fardo de ropas mojadas, cruzó el umbral en silencio. El padre la condujo hasta una pequeña sala al fondo de la iglesia, donde el olor a madera húmeda y cera vieja impregnaba el aire. Rebuscó en los armarios, encontró algunas mantas e improvisó una cama en un rincón. La niña se sentó con lentitud aún desconfiada. Se quitó los zapatos rotos y los colocó cuidadosamente junto a la cama, como temiendo ensuciar aquel suelo tan distinto de las calles. Sentado a cierta distancia, el padre Ernesto se obligó a preguntar: «¿Cómo te llamas?». Lucía lo miró con sus enormes ojos brillando bajo la tenue luz de la lámpara. «Lucía», respondió en un susurro, casi perdido entre los truenos. Él asintió, absorbiendo ese nombre como quien escucha una oración olvidada. «¿Y tu familia?», arriesgó sintiéndose torpe. Lucía bajó la cabeza jugueteando con el borde de su blusa. «Ya no tengo», dijo simplemente, y la sencillez de la respuesta le atravesó más hondo que cualquier historia larga. El padre apretó las manos contra sus rodillas, luchando contra el nudo en su garganta. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo al fin, con un tono que intentaba sonar firme, pero que ya contenía una ternura nueva, aún tímida. «Mañana veremos». Lucía asintió sin hablar y se acomodó bajo las mantas improvisadas. El padre Ernesto se quedó allí, largo rato, observándola. Sintió algo dentro de sí mismo desmoronarse, no en ruina, sino como tierra reseca recibiendo la primera lluvia en años. Esa noche no fue solo la niña quien encontró refugio. También él, sin saberlo, comenzaba a ser salvado. Y entre el sonido del viento y la tormenta, la vieja iglesia de San Miguel parecía suspirar, como si al fin volviera a respirar. En los días que siguieron a aquella noche, Lucía se convirtió en una presencia discreta pero constante dentro de la iglesia. Al principio, el padre Ernesto intentó mantener la distancia emocional, convenciéndose de que era algo temporal, un acto aislado de caridad. Pero era imposible ignorarla. Cada mañana Lucía barría el patio en silencio, recogiendo las hojas caídas con la concentración de quien realiza un rito sagrado. Por la tarde ordenaba las velas del altar, puliendo los candelabros con un trapo viejo,
sus ojos brillando con un entusiasmo simple que el padre no veía hacía mucho tiempo. Era como si, sin palabras, la niña devolviera vida a aquel espacio olvidado. Pero no todos lo veían igual. Pronto comenzaron los murmullos entre los feligreses más tradicionales. ¿Una niña de la calle viviendo aquí? Es imprudente, comentó una mujer ajustando su rosario, como quien se protege de algo impuro. Va a atraer a más de esos desamparados, murmuró otro, lanzando miradas de desconfianza cada vez que veía a Lucía limpiando las escaleras del altar. El padre Ernesto escuchaba todo en silencio. Cada palabra era como una piedra lanzada contra la frágil fachada de su nueva vida. En la reunión del consejo parroquial, la tensión explotó. «Padre, la iglesia tiene una reputación que cuidar», dijo el presidente del consejo, un hombre de traje oscuro y mirada helada. «¿Qué dirán si se enteran de que estamos albergando a una menor abandonada? Esto podría causarnos problemas, legales incluso». El padre Ernesto apretó los puños bajo la mesa. «Es solo una niña», dijo con voz baja pero firme. «Y nosotros tenemos una misión mayor», replicó el hombre. «Debemos guiar almas, no recoger indigentes». Por dentro, el padre se sentía dividido. Parte de él aún temía perder el respeto que tanto le había costado construir. Otra parte, la que florecía cada vez que veía sonreír a Lucía entre las viejas columnas de la iglesia, ya sabía que las reputaciones vacías no salvan almas. Esa noche, sentado solo en los fríos bancos de la nave principal, el padre Ernesto sacó del bolsillo la pequeña flor marchita. Era casi irreconocible ahora, seca y quebradiza, y aún así no podía deshacerse de ella. Cerró los ojos y rezó como hacía años no lo hacía, no con palabras memorizadas, no con fórmulas vacías, sino con una oración cruda, sincera, nacida del dolor y la esperanza. Rezaba por valor, rezaba por sabiduría, rezaba para no volver a ser el hombre frío que la ciudad había moldeado. Cuando abrió los ojos, sintió la respuesta, no en una voz celestial, no en un milagro visible, sino en el silencio reconfortante que llenaba el aire, como si la propia iglesia le susurrara, «Continúa». El padre Ernesto supo entonces, la mayor misión de su vida no se predicaría desde el púlpito, se viviría, silenciosa y firmemente, junto a una pequeña niña llamada Lucía, y el precio que tuviera que pagar, lo pagaría. El domingo siguiente la iglesia de San Miguel parecía aún más llena de lo habitual. La misa de las 10 siempre atraía a familias tradicionales, viejos conocidos del padre, personas que esperaban de él no solo fe, sino también firmeza, tradición, postura. El padre Ernesto subió al altar como de costumbre, vistiendo su sotana blanca impecable, la Biblia entre las manos. Pero algo dentro de él ya era distinto. Mientras leía los pasajes sagrados, sus ojos buscaban casi inconscientemente a Lucía, escondida discretamente en el último banco, luciendo un vestido sencillo que una de las feligresas más bondadosas le había regalado. Cada palabra del sermón parecía pesar más que la anterior. Habló de caridad, habló de acogida, habló del amor al prójimo, no como un mandato frío, sino como una necesidad vital, urgente, viva. Las miradas de la congregación comenzaron a cruzarse inquietas. Al terminar la celebración, antes de dar la bendición final, el padre Ernesto colocó la Biblia sobre el altar con suavidad y respiró hondo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. Dio algunos pasos al frente y con voz firme dijo: «Hay momentos en los que somos llamados a elegir entre la comodidad de nuestra imagen y la verdad de nuestro llamado». Toda la iglesia quedó en silencio, como si incluso el aire se hubiera suspendido. «Entre nosotros», continuó buscando los ojos de Lucía, «hay una pequeña vida que con su simple existencia nos recuerda lo que realmente significa ser cristiano». Algunos rostros se fruncieron en desaprobación, otros bajaron la mirada. «Lucía», dijo, su voz cargada de emoción, «esta iglesia es tu hogar, así como debe ser para todos aquellos que el mundo olvida». Lucía, confundida, se levantó lentamente. El padre Ernesto extendió su mano hacia ella. En un gesto tímido, la niña cruzó el pasillo central, sus pies descalzos resonando suavemente sobre el suelo de piedra. Al verla subir los escalones del altar, muchos feligreses se miraron entre sí, algunos claramente incómodos. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una pareja sentada en las primeras filas, un hombre y una mujer de unos 40 años, conocidos por años de intentos frustrados de adopción, se levantaron. Con lágrimas en los ojos, se acercaron también. La mujer, con voz temblorosa, dijo: «Padre, si nos lo permite, nos gustaría ofrecerle a Lucía algo que nunca tuvo». «Una familia», completó el hombre, apretando con fuerza la mano de su esposa. El silencio se rompió como vidrio, y en medio de la sorpresa general, algunos rostros comenzaron a suavizarse. Otros sonrieron, lágrimas discretas asomaron entre los bancos.
El padre Ernesto sintió su pecho abrirse como no lo sentía en décadas. Sostuvo la mano de Lucía y con los ojos llenos de lágrimas la entregó, en un gesto simbólico, a los brazos de la pareja. No era una despedida, era un renacimiento. Era la prueba viva de que la verdadera misión de la iglesia no era construir muros, sino tender puentes. Y en ese instante, bajo las antiguas bóvedas de la vieja iglesia, un nuevo camino comenzaba a trazarse. Para Lucía, para el padre Ernesto, para todos los que se atrevieran a ver. Las semanas que siguieron fueron como una primavera tras un invierno largo y doloroso. La historia de Lucía se esparció por la comunidad como el perfume de una flor rara. Al principio hubo resistencia, miradas torvas, palabras susurradas en los pasillos de la iglesia. Pero también surgió algo más fuerte: admiración, esperanza. Inspirados por el valor del padre Ernesto y la pureza silenciosa de Lucía, otros comenzaron a acercarse, mujeres que habían perdido hijos, hombres que cargaban culpas antiguas, parejas que anhelaban algo que no sabían nombrar. La vieja iglesia de San Miguel, antes un museo de tradiciones, ahora latía como un organismo vivo. Fue una tarde dorada, cuando el sol pintaba las paredes con luz, que el padre Ernesto reunió a los fieles en la plaza frente a la iglesia. Lucía estaba a su lado, tomada de la mano del matrimonio que ahora llamaba papá y mamá. La emoción vibraba en el aire como un himno silencioso. El padre Ernesto, con su sotana sencilla y el corazón desnudo, habló. Durante mucho tiempo nuestra iglesia fue solo muros y rituales, pero Dios no habita en las piedras. Dios habita en los corazones que se abren para amar. Hizo una pausa, sintiendo la fuerza de aquellas palabras atravesar su propio pecho. Hoy consagramos este lugar a una misión mayor. A partir de ahora, la iglesia de San Miguel será el refugio para niños en situación de vulnerabilidad. Un hogar para quienes no tienen hogar. Una esperanza para quienes han sido olvidados. Algunos comenzaron a aplaudir. Otros lloraban abiertamente. Lucía, sosteniendo la pequeña flor marchita que había guardado como un tesoro, caminó hasta el altar improvisado en el centro de la plaza y la depositó allí, sobre la fría piedra. Fue como si todo el pasado fuera honrado en ese gesto. La flor, seca y quebradiza, ya no parecía triste. Era un símbolo de algo que había resistido, de algo que había florecido a pesar del dolor. El padre Ernesto se arrodilló, las lágrimas corriendo libres por su rostro endurecido, ahora transformado. A su alrededor, los niños del barrio, antes alejados, corrían libres, jugando entre las columnas de la plaza, llenando el espacio de risas y vida. La campana de la iglesia sonó sola, movida por el viento, y en ese momento todos supieron: algo más grande que ellos había comenzado allí, algo que ninguna tormenta, ningún prejuicio, ninguna piedra en el camino podría jamás apagar. Lucía sonrió, y con ella, el mundo pareció sonreír también. El tiempo pasó, pero el recuerdo de aquel día nunca se borró de la memoria de quienes lo presenciaron. El refugio para niños en situación de vulnerabilidad creció, no solo en paredes o números, sino en amor verdadero. El padre Ernesto, antes conocido por su rigidez, se convirtió en un símbolo de acogida y compasión. Su voz, ahora dulce y firme, guiaba los sermones no por imposición, sino por ejemplo vivido. Lucía floreció como la más hermosa de las semillas. Asistía a la escuela, devoraba libros con avidez, y los fines de semana ayudaba a cuidar de otros niños que, como ella, llegaban asustados y desconfiados, cargando historias pesadas. La pareja que la adoptó no era perfecta, pero el amor que le dedicaban, y ahora a muchos otros, era algo que ni el tiempo ni la tristeza podrían arrebatar. Una tarde, durante una celebración especial, Lucía subió al altar, esta vez no como una niña perdida, sino como un símbolo de esperanza viva. En sus manos, una nueva flor, simple pero viva, llena de color y perfume. Miró al padre Ernesto, que sonreía emocionado en la primera fila, y dijo: «Cuando todos me vieron como un problema, ustedes me vieron como una promesa». El silencio que siguió estaba cargado de lágrimas en los ojos de todos. Era como si por unos minutos toda la Ciudad de México se detuviera para escuchar el suave sonido del milagro sucediendo. Ese lugar, esa vieja iglesia antes tan fría, se había transformado en un hogar. Un refugio no solo para niños de la calle, sino para todos aquellos que necesitaban creer otra vez que la bondad era posible, que la fe podía convertirse en un gesto, que el amor podía reescribir hasta las historias más dolorosas. Y así, bajo el mismo cielo que antes parecía amenazador, la luz de Lucía y de todos los que se atrevieron a amar sin reservas siguió brillando, simple, silenciosa y absolutamente invencible. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y cómo te inspiró. No olvides darle like al video,
suscribirte al canal Historias para Creer y ayudarnos a compartir esperanza con el mundo. Tu historia también puede ser la luz en la vida de alguien más.